Evangelio de Juan, capítulo 14. Le damos lectura a la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, eterno Dios. Y Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque nos das la oportunidad de cantar al Señor Jesucristo, de alabar su nombre glorioso. Nos das la oportunidad de reunirnos en este santuario en calidad de tu iglesia, el pueblo que tú compraste con la sangre de Jesucristo, para que te sirvamos y para que cuando nos reunimos te alabemos con toda libertad. Exaltemos tu nombre glorioso. Permite que podamos entender, en el día de hoy podamos entender la enseñanza que has separado para nosotros en esta hora. Que el Espíritu Santo nos ayude a internalizarla y vivir por esta verdad gloriosa, que es la que moldea y crea nuestra fe. En el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre, buen Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este evangelio lo escribió uno de los apóstoles, uno de los 12 apóstoles del Cordero, llamado Juan. Era muy pegado al Señor Jesucristo. Y esta palabra del capítulo 14, por supuesto, poniendo a un lado el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas y el plan que Dios tiene para su pueblo, vamos a poner un poquito al lado esa verdad escritural. Que Dios todo lo que hace, lo hace en base a su plan. Todo lo que Dios hace, lo hace en base a su plan. Un plan que Él lo hizo antes de la creación de todas las cosas. Pero también hay otra realidad aquí que tenemos que mirarla. Porque cuando nosotros estudiamos la Escritura, una de las verdades que resaltan en la Sagrada Escritura es precisamente la debilidad humana. La naturaleza humana caída. La Biblia no esconde nada de nadie, ni siquiera del padre de la fe, llamado Abraham. Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. El padre de la fe fue justificado por aquella fe que él expresó, aquellas obras de fe que él expresó. Él fue justificado por fe. No que se justificó, sino que Dios lo justificó. Pero Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto.
Y nosotros vemos los errores que cometió Abraham. Nosotros vemos los errores que cometió y la falta de fe que expresó Abraham en algunos casos, por causa del miedo. Porque el miedo es lo contrario a la fe. Lo contrario a la fe no es la incredulidad, es el miedo. El miedo controla esta naturaleza humana y a veces vamos a Dios con miedo. Vamos a orar por el miedo que sentimos. ¿A cuánto le ha pasado eso aquí, hermano? A mí me ha pasado. He ido a pedirle algo a Dios por el miedo que tengo. Pero cuando me doy cuenta que es el miedo, le digo, Señor, tengo miedo de esto y de esto. Ayúdame, porque vengo delante de ti, pero tengo miedo de esto y de esto. No se lo escondo al Señor. Habló con el Señor, como decía en Puerto Rico, camisa quitada. Porque podemos nosotros esconderle algo al Señor. ¿Es la sinceridad y la transparencia una evidencia de fe? Sí. ¿Es una manifestación de fe? Sí. Entonces nosotros debemos venir delante de Dios con toda sinceridad y decirle al Señor tus temores, decirle al Señor lo que te atrae, lo que no te atrae, decirle al Señor de tus pasiones, decirle al Señor de tus pecados, decirle al Señor de tus tropiezos, decirle al Señor de lo que tú quieres, decirle al Señor de lo que no te gusta, decirle al Señor todas esas cosas. Porque esas cosas tienen que ver con la dinámica relacional de nuestra salvación. ¿Cómo nos relacionamos con el Señor? Bueno, trate de usar la astucia para ver si el Señor no se da cuenta, porque el Señor se dio cuenta antes de la fundación del mundo. Cuando te vio a ti y me vio a mí antes de la fundación del mundo, Él se dio cuenta de mis esquivaciones, de mi astucia tratando de evadir. Haga eso. Sea sincero, sincera con el Señor. Aunque sea con miedo, que tiene miedo de algo, dígaselo al Señor. Pero dígale, pero Señor, ayúdame. No tengo miedo de esto, pero ayúdame. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Vino el Señor Jesucristo, donde el Padre dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba experimentando el Señor cuando dijo eso? Pero le dijo al Padre, pero haz tu voluntad, no la mía, la tuya. Tenemos que aprender del Señor Jesús, tenemos que aprender de su palabra, tenemos que aprender de su vida, tenemos que aprender de sus expresiones, pero también tenemos que aprender de los hombres y las mujeres en la Biblia, que fueron debiluchos. Porque eso está ahí, dice Pablo, para nuestra enseñanza, para que por la consistencia de las Escrituras nosotros encontramos esa fortaleza que necesitamos en nuestra fe, sabiendo de que ellos fueron fortalecidos y ayudados, y yo también puedo serlo. Amén. Entonces quiero decirles algo de Pedro, mi tocayo. Tenían que ponerme Pedro a mí, no podían ponerme otro nombre. Mi abuelo se llamaba Juan, pero a mí no me pusieron Juan. A mi hermano menor que yo le pusieron Juan, a mí me pusieron Pedro. Y no fue Pedro en base a la Biblia, fue Pedro en base a un tío mío que le decían Pedro malo. Este capítulo 14, vuelvo y le repito, en adición al plan de Dios, lo produce, la expresión del plan de Dios lo produce, algo que el Señor quería transmitirnos a nosotros y que se lo dijo a Pedro y a los discípulos. El capítulo 13. El versículo 33 del capítulo 13. Versículo 33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos. Quiere decir que ahí el Señor está hablándole ahora a sus discípulos. Él dice, le dice, como le dije a los judíos, le digo a ustedes, mis discípulos.
Así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor estaba hablando de una cosa y ellos están entendiendo otra. Y no es para menos. Ellos están en su lucha. En su lucha como seres humanos que son débiles, en sus flaquezas, están en su lucha. Están oyendo las palabras del Señor que son nuevas. Y ellos están tratando de entender, de encajar, de engranar dentro de esta nueva doctrina que están escuchando, que el Señor le está hablando a ellos. No nos olvidemos que estos discípulos, igual que todo el pueblo de Israel, está esperando al Mesías. No nos olvidemos que ellos, al igual que los demás del pueblo de Israel, quieren liberarse de la opresión romana. La tradición dice, no lo dice la Biblia, pero lo dice la tradición, que Pedro pertenecía a una secta llamada los celotes. Era un grupo que buscaba liberarse de Roma a como fuera lugar. Dice la tradición que pertenecía a ese grupo. Por eso cuando en el capítulo 18, cuando vemos que vienen a buscar al Señor Jesucristo con soldados y van a echarle mano al Señor Jesucristo, Pedro saca su espada. Pedro saca su espada. Porque la visión de Pedro era contraria a la visión del Señor Jesús. El Señor está tratando de transmitirle a ellos su visión. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿A qué vino Él a hacer? ¿A qué fue enviado Él a hacer? Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de la encarnación? ¿Por qué Él vino? El Señor no se va a apartar de la visión, ni la misión que Él recibió. Él no se va a apartar de eso, por nada, ni nadie, ni por Él mismo. Por eso le dijo al Padre, si es posible, líbrame, pero no se haga como yo quiero, hazlo como tú quieres. Ni Él mismo, ni por Él mismo, ni por su mamá, ni por su padrastro, ni por sus hermanos, por nadie Él se iba a apartar de su misión. Pero la misión y la visión del Señor Jesucristo era diferente a la de Pedro. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero un mandamiento nuevo os doy. Escuche bien. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso para Pedro es un poquito conflictivo. Porque Pedro no ama a los romanos, que los están oprimiendo. Y ahora viene el Señor a decir que os améis unos a otros. Por allí estaba cerca un hermano llamado Lucas, el doctor Lucas, que escribió el Evangelio y el libro de los Hechos. Pero Lucas no era judío. Lucas era gentil. Pero Pedro quiere liberarse, como judío, quiere liberarse de los gentiles que están oprimiendo. Hermanos, ¿me están siguiendo? La visión de Pedro era diferente a la visión del Señor Jesucristo.
había conflicto con la visión de Pedro y la visión del Señor Jesucristo. Y el conflicto era porque la visión de Pedro nada tenía que ver con la visión del Señor Jesús. Y la forma en que Pedro quería conseguir su visión, pues tampoco tenía que ver con la forma en que el Señor iba a cumplir su visión. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Quiere decir que el amor es una evidencia de que somos cristianos. El amor es una evidencia de que somos cristianos. Miren, hermanos, hay veces que nosotros, y vuelvo y repito, no es nada extraño. Nosotros vivimos en esta naturaleza en que vivimos, que tiende a mirar a las cosas de la tierra. El Señor les habló a ellos de que era necesario que Él padeciese. Y se acercó Pedro y le dijo, Señor, que eso nunca te acontezca. ¿Por qué? Porque Él está mirando las cosas de la tierra. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Si alguien le dice a usted así, apártate de mí, Satanás. Se pueden poner las cosas feas, ¿sabes? Pero el Señor sabía que esas palabras que Pedro estaba expresando desde su visión eran inspiradas por Satanás. Que esto no te acontezca porque, tú sabes, tú eres el que nos va a ayudar a liberarnos de los romanos. Que nada de esto te acontezca. Entonces el Señor le dice a Satanás, apártate de mí, Satanás. Esta es mi forma de mirarlo. No es que ha sucedido así, pero es mi forma de mirarlo. Él dijo, apártate, cuando oyó la palabra de Pedro, dijo, apártate de mí, Satanás, y después le dijo a Pedro, me eres tropiezo, chico. Me eres tropiezo. ¿Por qué era tropiezo? Y le dijo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra, de las de los hombres. Fíjate que la visión de Pedro era diferente a la del Señor Jesucristo. ¿Eso nos pasa a todos nosotros? Sí. Porque nosotros a veces confundimos la gimnasia con la magnesia. En el amor hay verdad, siempre. Esas palabras del Señor Jesucristo a Pedro son palabras de amor. Aunque le dijo Satanás, antes de decirle eso, dijo Satanás, apártate de mí, Satanás. No estaba hablando a Pedro, estaba hablándole a Satanás. Pero como están dentro de ese mismo contexto en el cual Pedro está hablando, parece que es el que suena que le está diciendo a Pedro, apártate de mí, Satanás. No, me eres tropiezo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Esas son palabras de amor a Pedro y a los discípulos. Palabras fuertes, pero de amor. Porque la Biblia dice que fuerte como la muerte es el amor. Fuerte como la muerte es el amor. Nosotros debemos hablarnos en amor, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la implicación de lo que yo acabo de decir? Que debemos hablarnos la verdad. Y la verdad, a esta naturaleza humana, la verdad no siempre le gusta. Esa es la verdad. Esta naturaleza no siempre le gusta la verdad. Aunque huye la verdad. Pero la Biblia dice que la verdad hace libre. La verdad hace libre. Entonces nosotros no podemos
usar la astucia para evadir la verdad de Dios y evadir nuestra relación y la responsabilidad que tenemos con el Señor. No podemos hacer eso porque nos vamos a perder de la bendición de ser ministrados por el Espíritu Santo con la verdad y la liberación de Dios. Entonces vamos a estar todo el tiempo sirviendo con los sentidos naturales, con los sentidos del alma, en vez de servir al Señor con los sentidos de nuestro espíritu, como la fe, la obediencia, la adoración, la sujeción. Estamos siempre sirviendo con las emociones. Y la visión del Señor es que nosotros lleguemos a ser semejantes a Él. Eso dijo Juan después. Dijo, hijitos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos tal y como Él es. Esa es la visión. La visión del Señor es que sus hijos, sus discípulos lleguen a ser como Él es. Y eso cuesta. Eso cuesta. Mayormente a nosotros nos cuesta, porque esta naturaleza somos desobedientes y nos cuesta cuando oímos la verdad de Dios, cuando el Espíritu Santo nos habla y nos amonesta. Eso como que nos inquieta, es como si nos pusiera un alfiler en las costillas. Pero gracias a Dios por ese alfiler del Espíritu Santo, porque nos ayuda a despertar. En el Evangelio hay una sola visión, se llama la visión del Espíritu Santo. No hay dos visiones, una sola visión. Y cuando nosotros los cristianos queremos suplantar la visión del Espíritu Santo en su trabajo, hermano, eso le va a costar problemas a cualquiera que lo haga. Eso le va a causar problemas. Le va a causar problemas. Eso yo lo he visto en todos estos años que yo llevo sirviendo al Señor, al ver personas que quieren cambiar la visión que Dios ha establecido o ha dado dentro de un ministerio. Siempre han terminado de la misma forma. Siempre han terminado de la misma forma. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Dios es Dios de orden. Y la primera ley del cielo es el orden. La tierra estaba desordenada y vacía y vino al Espíritu Santo a poner las cosas en orden. Entonces, en nosotros, en esta naturaleza, hay un desorden. ¿Cuál es el desorden? Es que estamos en una naturaleza que es caída y esta naturaleza no siempre le gusta vivir su vida por lo que nos dicta la Sagrada Escritura o por las directrices del Espíritu Santo. A veces nos dejamos llevar por lo que nos dicta lo que queremos. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado, queridos hermanos. Y cuando me ha pasado, he tenido que venir el Señor y a darme como decimos en Puerto Rico en el campo, un fuetazo bien dado. Es un fuetazo de amor. De amor. Diciéndome, hello. Me ha pasado a mí. Y yo pienso que le pasa a todos los creyentes, ¿ves? Y si uno es sincero con el Señor, uno lo entiende, tiene que entender eso. No puede separarse de la administración del Espíritu Santo y de las directrices del Espíritu Santo, de la verdad y la guianza de la Sagrada Escritura. Uno no puede separarse uno. Tiene que sujetarse a la Escritura. Como decía Pablo, yo tomo este cuerpo y lo sujeto. Está hablando no meramente del cuerpo, porque el cuerpo sin la parte espiritual es nada. Está hablando de la expresión de su alma, que es a través del cuerpo. Y dice, lo sujeto. No vaya a ser que después de yo haber sido un heraldo para muchos, venga a ser eliminado. Eso le pasó a Pablo, me pasa a mí, nos pasa a todos. Y los que queremos buscar a Dios, y los que queremos agradar a Dios, y los que queremos ser usados por Dios, y los que queremos honrar al Señor, y los que queremos crecer en el Señor, entendemos eso y nos sujetamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cómo yo aprendí eso? Lo aprendí en mis primeros pasos.
Yo les conté esto una vez. Una vez iba a ir a un culto, yo era de los jóvenes y quería ir a un culto a otra iglesia. Y le dije a mi pastor, voy a ir a un culto allá. Y él me dijo que no. Yo no entendía eso porque yo, nuevo en el Señor, no entendía eso. Yo sí, cuando no servía al Señor, yo hacía lo que me daba la gana. E iba donde me daba la gana. Me metía donde a mí me daba la gana. De repente estoy en el Señor y tengo que venir a un hombre a decirle, a pedirle permiso para ir a un culto. Y me dice que no. Y trato de convencerlo. Es un culto de jóvenes, vamos a gozar allá. Me dice, no, no vas. Pero varón, si me invitaron a los jóvenes, vamos a gozar allá. Me dijo, no vas. Y si vas, te pego. Si te vas, te pego. Hermanos queridos, en milésimas de segundo yo entendí, se grabó dentro de mí qué era lo que el Señor quería enseñarme. No fui. Yo podía irme, pero no fui. Porque eso que yo aprendí ahí me sirvió para más adelante en mi caminar cristiano. Y mi preparación para el ministerio, fue un fundamento que me preparó. Cuando yo necesitaba directrices de algo, una vez que iba a comprar un negocio, y yo estaba orando al Señor, estaba en un negocio, ya estaba casi preparado para comprarlo, y estábamos en un diner desayunando, y yo le dije a él del negocio, y él se estaba metiendo una cuchara de comida en la boca, y me dijo, después que se metió la cuchara de comida en la boca, me dijo, eso no es de Dios, y siguió comiendo. Pero como yo sabía, yo había aprendido algo, yo dije, santo Dios, rápidamente llamé, y cancelé el negocio. Yo sabía que Dios me estaba diciendo, eso no es mío. No hubo lenguas, él no se paró a hablar lengua, a danzar, no me dio un speech, me dijo, eso no es de Dios. Y siguió comiendo tranquilito. Esta naturaleza nuestra, queridos hermanos, si nosotros no aprendemos a sujetarla a la palabra y a las directrices del Espíritu Santo, nos consume, nos quita de la voluntad de Dios. Y de repente nos encontramos haciendo cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Entonces, Pedro aparece, el Señor le dice, donde yo voy ustedes no pueden ir ahora conmigo. Y el versículo 36 dice que Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde tú vas? Jesús le dijo, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Eso inquietó a Pedro. No nos olvidemos que la visión de Pedro era sacar del medio a Roma, el imperio romano, que estaba oprimiendo a los judíos, él y otro grupo. De repente dice el Señor, yo tengo que irme. Y eso inquieta a Pedro, ¿a dónde tú vas? Igual que a los demás discípulos, ¿a dónde tú vas? Bueno, donde yo voy ahora tú no me puedes seguir. Después me vas a seguir, pero ahora no me puedes seguir. Pedro entonces le dijo, ¿por qué yo no te puedo seguir ahora? Cabezón, porque yo te estoy diciendo que no me puedes seguir. Pedro le añade, mi vida daré por ti. Señor, mi vida daré por ti. Jesús le dijo, tu vida darás por mí. ¿Tu vida darás por mí? El gallo no va a cantar 2 veces, dicen los demás evangelistas. El gallo no va a cantar 2 veces cuando tú me has negado ya 3. ¿Y tu vida darás por mí? Esas cosas se las está diciendo el Señor a Pedro en amor. No lo está despreciando, no le está maltratando, se lo está diciendo en amor para que Pedro entienda
La visión de Pedro diferente a la visión del Señor Jesucristo. Entienda. El capítulo 14, entonces el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Porque el Señor se da cuenta no solamente que Pedro está siendo preocupado, está preocupado por las palabras que él dijo. Yo tengo que irme. Ustedes no pueden seguirme ahora. Eso los preocupa porque ellos quieren liberarse del imperio romano y ellos ven al Señor Jesucristo como su líder para hacer eso. Se inquieta el corazón, se estremece el corazón. La palabra ahí, no se turbe vuestro corazón, una de las expresiones que en el original dice en español es como cuando usted mete la mano en el agua y le hace así, la remueve. Eso estaba pasando dentro de ellos, estaban inquietando, estaban turbándose, estaban preocupados, porque la visión de ellos era diferente a la visión del Señor. Y el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga, ¿qué le dijo él? Miedo, ni se turbe el corazón, ni tengan miedo. En la casa de mi Padre, creed en Dios, dice el Señor. Él no le dice, creed en Dios. Él dice, creéis en Dios, creed también en mí. Él está diciendo a ellos, ustedes creen en Dios, crean también en mí. O sea, no se turben, no se preocupen. Ustedes están creyendo en Dios, me han seguido porque tal vez la visión de ustedes quiere que Roma sea eliminado ahora, aunque eso no iba a pasar ahora. Y están preocupados porque yo les dije me tengo que ir y ustedes no me pueden seguir. Pero ustedes creen en Dios porque piensan que Dios me envió ahora para dar liberación al pueblo de Israel y establecer el reino de Israel en este tiempo. Que fue lo que después ellos le preguntaron antes del Señor irse al cielo. Eso fue lo que le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor todavía no se había ido al cielo y todavía seguían ellos con la misma cosa. Él le dice, ¿ustedes creen en Dios? Por eso me habéis seguido. ¿Creen en Dios? Entonces crean también en mí. ¿Tienen confianza y dependencia en Dios? Tengan confianza y dependencia en mí. Tengan confianza y dependencia en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Yo voy a preparar lugar para vosotros. O sea, yo me voy, ustedes no me pueden seguir porque yo voy a preparar un lugar para vosotros en la casa de mi Padre. Qué lindo, ¿verdad que sí? Qué lindo. Y le dice eso, que es contrario a la visión de ellos. Ellos tienen su casa aquí. Ellos tienen su familia aquí. Ellos lo que quieren es que tener la libertad de la opresión que tienen. Ellos quieren esa liberación. Pero el Señor le dice, no, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se turbe el corazón, no te preocupes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ustedes van a vivir bien, van a estar cómodos, van a tener abundancia, no van a tener ningún tipo de preocupación. En la casa de mi Padre, donde yo vivo, de donde yo vengo, hay muchas moradas. Yo voy a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos saben que tienen un lugar preparado allí? Tengo un lugar preparado. Para mí, ¿cómo es el lugar?
Número uno, me van a vestir de gloria. Me van a dar un cuerpo igual que tiene el cuerpo que el Señor Jesucristo tiene. Un cuerpo que no tiene limitaciones, porque ha sido glorificado. Así mismo va a ser el cuerpo mío. El de ustedes también. Eso es número uno. Me van a vestir. La Biblia dice que la muerte va a ser absorbida por la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Él dijo, yo soy la vida. Quiere decir que cuando nosotros suene la trompeta, la vida de Jesús va a absorbernos. Gloria a Dios. Vamos a entrar a otra dimensión donde la enfermedad nada tiene que ver, la preocupación nada tiene que ver, el dolor nada tiene que ver, las dolamas nada tiene que ver, la artritis nada tiene que ver, los dolores de cabeza nada tiene que ver, el cáncer nada tiene que ver, nada de esas cosas. La vida se va a posesionar, aleluya. Pero en adición a esa verdad, hay un lugar donde vamos a tener para vivir. ¿Por qué va a ser así? ¿Cuál es una de las cosas que nos trae mayor satisfacción a nosotros como seres humanos? ¿Qué? La comida. Bueno, sí. Pero en adición a la comida, es un lugar propio donde podamos participar de esa comida, ¿verdad que sí? Como una casita, un lugar, ¿verdad que sí? Que por eso buscamos tener nuestra propia casa, ¿verdad que sí? Y entonces tenemos la casa y la adornamos la casa, la preparamos afuera y por dentro, y después que la preparamos por fuera y por dentro, nos gusta mirarla de vez en cuando. Y si falta alguna cosita por afuera, la sembramos una matita, un palito, un palo de flamboyán, un palito de aguacate, un palo de mango, unos palitos de gandules por allí. ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros tenemos eso y miramos esas cosas, los contemplamos, nos sentimos como satisfechos. Hay como una satisfacción en decir, esta es mi casa. Es como una satisfacción, esta es mi casa. ¿Por qué esa satisfacción? Eso es humano. Eso es humano. Los ángeles no se pueden identificar con eso porque ellos no son humanos. Pero nosotros sí somos humanos y desde que nos crearon, eso hemos buscado. Hemos buscado eso. Tener nuestra casa, tener nuestro trabajo, nuestra casa para tener los alimentos y proveerle a nuestros hijos y que nuestros hijos estén cómodos, que tengan su cuartito, que duerman bien, que no tengan esa preocupación. Y cuando lo tenemos decimos, qué bueno. Qué bueno. Eso no se nos va a quitar. En la transformación yo creo que eso va a tomar otra dimensión. ¿Por qué? Porque son cosas buenas, no son malas. Dentro de la caída las tenemos, pero no pertenecen a la caída, pertenecen a las provisiones de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Allí vamos a tener un lugar. ¿Cómo va a ser el lugar nuestro? Mire, hermano, yo después que yo esté allí, aunque sea un closet de la casa del Señor, aunque sea un closet, yo voy a estar bien. Y yo no creo que es un closet, yo creo que el Señor tiene para cada uno un lugarcito, una morada. Y yo no me preocupo por eso, de cómo va a ser, tampoco me preocupo por nada de esas cosas. Después que yo esté allí, lo que sea. Pero el Señor nos va a dar conforme a nosotros somos, conforme a lo que trae satisfacción a nosotros. No conforme a la satisfacción que crea la naturaleza humana caída aquí, sino a la satisfacción conforme Él nos hizo. Allí vamos a tener lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar un lugar para vosotros. Qué glorioso, hermanos, eso.
Sí, es cierto que aquí tenemos luchas y pruebas y dificultades. Es cierto que aquí tenemos preocupaciones. Nuestros hijos que a veces nos sirven al Señor. Yo sé las dificultades de la física. Yo entiendo todas esas cosas. Cosas a veces que no llega el dinero y nos preocupamos porque no llegó el dinero. Hermano, yo entiendo de todas esas cosas que ustedes están pensando. Yo lo sé. Pero la fe dice que el Señor se fue a preparar un lugar para mí. Para que donde Él está, yo esté también. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿eso es meramente una expresión del Señor? ¿O así es? Hermanos, como Él lo dijo, así es. Porque Él dijo, si no fuera así, yo se lo hubiese dicho. Pero va a ser así. Yo me voy a preparar un lugar en la casa de mi Padre. Puede ser que esa casa sea en la Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Que es una ciudad en cuadro. La misma altura, la misma anchura, la misma largura. 1500 millas, algunos dicen 1500 millas de largo, 1500 millas de ancho, 1500 millas de alto. Ahí, esa ciudad preciosa, de oro, de cristal y piedras preciosas y de árboles. Y ahí tiene que haber agua, y ahí tiene que haber cuántas cosas que no pensamos ahí. Tiene que haber para que nosotros las disfrutemos. Ahí en la casa del Padre, ahí hay un lugar para mí. Qué bueno. Gloria a Dios, qué bueno. La tierra, aunque Él la hizo para que nosotros la vivamos, la moremos, pero para los cristianos ahora este no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. Para los cristianos hay un nuevo hogar. Para los cristianos hay una nueva ciudadanía. Para los cristianos hay una casa nueva. Para los cristianos hay una dimensión nueva, aleluya. Donde el tiempo ni el espacio tienen nada que decir. Allí no hay ni tiempo ni espacio. Gloria a Dios. Y ahí en ese lugar y esa dimensión, el Señor dijo, yo voy a preparar un lugarcito para ustedes. No se turbe vuestro corazón, no se preocupe por tantas cosas, que hemos de comer, que hemos de vestir, que tacatín, que tacatán, tararán. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y allí yo voy a preparar un lugar para vosotros. Así que Pedro, tú estás preocupado porque la visión tuya es para aquí. Liberación de los robados. Porque tu casa está amenazada. Hasta tu suegra está amenazada, Pedro. El Señor fue a la casa y la suegra de Pedro estaba enferma. Y el Señor la sanó. Algunos dicen que esa fue la razón por la cual él negó al Señor, pero esa no fue la razón por la cual se negó al Señor. No se puede añadir. Porque esa suegra, el Señor la sanó, se levantó y dice la Escritura que les servía. Servicio. Esa suegra era buena. Les servía. ¿Ah? La gente usa esa idea para como forma jocosa, ¿no? Gloria al Dios Todopoderoso. Allí nada de las cosas que nos afectan aquí nos van a afectar a nosotros. Nada.
Y eso es necesario que nosotros lo mantengamos vivo, esa verdad viva, esa visión viva. ¿Por qué yo sirvo al Señor aquí? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me inspira aquí? Servir al Señor aquí. ¿Por qué yo tengo que hacer las cosas que tengo que hacer aquí? ¿Sabe por qué? Porque la visión nuestra aquí no puede confligir con la visión del Señor Jesús. Si conflige con la visión del Señor Jesús, nosotros vamos a tener problemas. Eso no puede ser. Y ese es el problema que Pedro tenía. Y lo tuvieron él y otros hasta, es más, Pedro tuvo ese conflicto hasta que entendió, cuando ya iba camino a la muerte, entonces entendió. Entonces entendió y dijo, no me crucifiquen como crucificaron a mi Señor, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Ahí se desprendió Pedro de todas esas problemáticas que tenía Pedro en su caminar cristiano siguiendo al Señor. Ahí se desprendió Pedro. Parece que lo entendió. Porque la tradición dice que mientras él huía de Nerón, se le apareció un ángel del Señor y le dijo, ¿para dónde vas, cobarde? Esas mismas palabras se las dijo Pedro al Señor, ¿a dónde vas? Y esa tradición dice que huyendo Pedro, se le apareció el ángel y le dijo, ¿a dónde vas, cobarde? Regresa. Ahí entendió Pedro. La Biblia no lo dice, la tradición lo dice. Ahí entendió Pedro de que su visión confligía con la visión del Señor, que él tenía que desprenderse de eso. Se desprendió, cuando se desprendió se entregó totalmente al Señor. Como dijo después, y él lo había dicho, lo que pasa es que no lo entendía. Él dijo en sus epístolas que el Señor le había revelado que tenía que abandonar el cuerpo pronto. Eso lo escribió en la epístola. Pero cuando llegó el momento de abandonar el cuerpo, huyó de abandonar el cuerpo. Él dijo, el Señor me ha abandonado, que tengo que abandonar el cuerpo. Pero cuando llegó el momento, él no quiso abandonar el cuerpo, huyó para no abandonar el cuerpo. Porque eso nos pasa a nosotros todos, queridos hermanos. Cuando insistimos en esas expresiones de nuestra naturaleza humana caída, que son contrarias a la voluntad del Señor, contrarias a la revelación, contrarias al propósito, contrarias al Espíritu Santo, contrarias a la fe, contrarias a lo que el Señor ha ordenado, contrarias a las directrices, contrarias a lo que Dios ha establecido, son contrarias, nos va a traer problemas siempre. Y nosotros como creyentes, cada uno de nosotros tenemos que aprender eso, hablarnos a nosotros, yo y ustedes y yo, hablarnos diariamente, decirnos. Para que esta naturaleza humana caída no nos controle, no determine cómo vamos a vivir la fe. Sino que vivirla en base a lo que el Señor dijo, allá en la casa de mi Padre, allá hay muchas moradas. Y yo voy a preparar lugar para vosotros. Por eso, hermano, nada de este mundo, nada, ni las propiedades, ni las finanzas, ni el trabajo, ni lo que yo deseo, ni las vacaciones, nada debe ser un obstáculo para que yo me acerque al Señor cada día. Cada día. Porque nosotros ya no somos de aquí. Ya nosotros no somos de aquí. Nosotros somos de allá. Por eso cuando la Biblia habla, dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Mire qué cosa. Ya ni somos judíos, ni somos gentiles, somos la iglesia. Y así los mira el Señor, los judíos, los gentiles que no son judíos y nosotros que somos la iglesia.
que está compuesta de judíos y de gentiles. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo ya ni somos ni judíos ni gentiles, somos la iglesia. Un pueblo creado por Dios, un pueblo lleno del Espíritu Santo de Dios, un pueblo que tiene la palabra del Señor, un pueblo que tiene una visión, un pueblo que tiene una esperanza, un pueblo que tiene una fe, un pueblo que va camino a esas moradas celestes. Y aquí le pedimos al Señor que nos ayude en las cosas que necesitamos. Aquí le hablamos con el Señor las cosas que necesitamos. Y después firmamos esa petición. Hágase tu voluntad. Yo espero hasta que tú digas. Te lo voy a repetir, Señor, hasta que tú digas. Cuando me digas que no te hable más de eso, pues no te hablo más de eso. Mientras tanto, hasta que tú digas. No se turbe vuestro corazón. Tu vida pertenece al Señor, no se turbe vuestro corazón. La vida de tus hijos, se los entregaste al Señor, les pertenecen a Dios. La vida de tus seres queridos, que no sirven al Señor, les pertenecen al Señor. No se turbe vuestro corazón. Tu vida pertenece a Dios. Toda tu vida pertenece a Dios. Y vuelvo y repito, buscamos tener la mejoría aquí, las cosas buenas para estar más cómodos. Pero si las tenemos o no las tenemos, las encontramos o no las encontramos, las conseguimos o no las conseguimos, recuerda, en la casa de mi Padre, dijo el Señor, muchas moradas. No son moradas vacías, no. En la casa del Padre hay abundancia de provisión. Provisión de todo lo que nosotros vamos a necesitar por la eternidad. Lo primero que nos van a dar es un cuerpo glorificado. Y de ahí en adelante, ni por la mente nos pasa lo que el Señor tiene separado para nosotros. Por eso es lo primero que nos van a dar, un cuerpo glorificado. Qué glorioso, ¿verdad? Aleluya. Por eso no debemos nosotros, queridos hermanos, quedarnos atrás. Debemos decidir siempre decidir salir como iglesia, salir de nuestros hogares a darle culto al Señor. Salir a darle culto al Señor. A encontrarlo con el Señor, a alabar su nombre. Porque nosotros no somos una religión, somos el pueblo de Dios. Somos los hijos del Señor, que el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha libertado, nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado la fe para que le sirvamos. Y tiene algo preparado para nosotros glorioso. Entonces vamos a servir, vamos a buscar la forma de servir al Señor mientras estemos aquí, porque ese servir a Dios es lo que nos va a fortalecer. Vamos a recibir lo que necesitamos para nuestra fe, para seguir hacia adelante, persistentemente. Pero si nos quedamos atrás, no llegamos, nos quedamos atrás. No estudiamos, nos quedamos atrás. No prestamos atención a la palabra, nos quedamos atrás. No alabamos al Señor, nos quedamos atrás. No cumplimos con nuestras responsabilidades, nos quedamos atrás. Son todas expresiones de fe. ¿Por qué? Porque vamos para allá. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decirle, Señor, gracias por mi morada que tú tienes preparada? Dígaselo al Señor, dígaselo. Aleluya. No tenga pena. Dígale al Señor con confianza, gracias por la morada que tú tienes preparada para mí. Aleluya. Porque yo sé que va a ser así, porque tú dijiste, Señor, que iba a ser así. Tú dijiste que ibas a preparar. Hace 2000 años que te fuiste, quiere decir que esa morada ya está preparada. Esa morada está preparada. ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, el Señor dijo otra cosita y ya concluimos con esto. Versículo 13, Él dijo, si me fuere, y ya se fue, y preparar el lugar, ya yo creo que está preparado, 2000 años, años de tiempo y el espacio. Allí tal vez fue un minuto, porque allí es eternidad. Allí no hay tiempo ni espacio. Si me fuere y preparar el lugar, entonces vendré otra vez. Él regresa, hermanos. ¿Y para qué regresa? Dice,
os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. Si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Para qué viene el Señor? Os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Eso como que lógicamente no hace sentido. Os tomaré a mí mismo. ¿De qué está hablando el Señor? Él está hablando de que la iglesia del Señor Jesucristo es su cuerpo. Lo que dice la Biblia. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso Él dice, vendré y tomaré a mi cuerpo para que donde yo estoy, Él no dijo para que donde yo estaré, Él dijo para que donde yo estoy, habló de su eternidad, su divinidad, vosotros también estéis. Mire la forma, por eso que la Biblia dice que debemos tener la fe de Cristo. En un mensaje nosotros hablamos de la fe de Cristo, ¿verdad que sí? Que tener la fe de Cristo. Cristo estaba aquí, todavía no había muerto, todavía no había resucitado, y dijo, para que donde yo estoy, porque Él sabía de dónde había salido y sabía a dónde iba, sin lugar a dudas. Por eso dijo, para que donde yo estoy, ustedes estén también. Y en esos términos nosotros debemos hablar de qué es lo que el Señor nos ha dado, de quiénes somos nosotros. Le voy a pedir algo. Con ustedes, yo sé que ustedes siguen orando por mí, porque el proceso físico todavía no se ha acabado. Lo mismo que me había dicho el oncólogo al principio, antes de comenzar a darme la radiación, me dijo, la radiación va a eliminar ese tumor completo, y si no lo termina completo, lo que quedara, entonces la operación va a ser mínima. Bueno, en eso llegaron, que tienen que operarme para sacar los residuos. Pero yo quiero que la oración de ustedes sea de esta forma. Padre, tu palabra dice en Isaías 53 que tú llevaste nuestra enfermedad y que por tus llagas hemos sido curados. Permite que esa salud que tú compraste se exprese en el cuerpo del pastor. Ay, santo Dios. Eso yo le decía al Señor, Señor, tu palabra lo dice claramente. Cristo la llevó, Cristo llevó esta enfermedad. Yo lo que te pido es que apliques a mi cuerpo la salud. La apliques. No estoy pidiendo nada nuevo, es lo que dice la Escritura. Fija. Entonces, en todas las cosas nosotros tenemos que orar así. Conforme a lo que Cristo hizo, orar de esa forma. El oído de Dios está atento a la oración de los justos. Si está atento a la oración de los justos, entonces, Señor, mira a mi hijo, mira a mi hija, mira cómo anda. Señor, te lo entrego en tus manos, para que tú le alcances, la libertes, les hables, les muestres, y te doy gracias por oírme. Porque usted sabe que Dios le oyó, porque la Biblia dice que el oído de Dios está atento a la oración del justo. Y si el Señor te oyó, ¿cuál sería el próximo paso? Darle gracias al Señor por haberte oído y haberte contestado. Y aunque no lo has recibido, Dios siempre contesta la oración. El tiempo de ver la contesta es otra cosa. Ahí no puedes decirle a Dios, yo quiero verlo ahora, tienes que esperar. Porque la Biblia dice que terminemos la oración, hágase tu voluntad. Entonces la voluntad de Dios a veces que no vamos a ver las cosas en el momento que estamos pidiendo lo que queremos, pero la vamos a ver. La vamos a ver. Entonces hay que orar conforme a la palabra del Señor, la palabra escrita o la palabra rema, orar conforme a eso, que Dios te ha dicho o conforme a lo que está escrito. Eso yo quiero que ustedes oren por mí de esa forma. Cristo ya, las llagas de Cristo lo sanó. Para ti, Él está sano. Solamente te pedimos que se manifieste para que pueda siga haciendo su trabajo que está haciendo. Eso es todo.
Y Dios va a hacer lo que Él va a hacer, conforme era determinado que lo vaya a hacer. Amén. Y eso es lo que trae gloria a Dios. Eso es lo que trae gloria al Señor. Vendré a mí mismo y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Quiere decir que el Señor viene a arrebatarnos, como dice Pablo. Arrebatarnos. Sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Juntamente con ellos. Y así estaremos siempre con el Señor. Nos arrebató. En menos de un segundo. Mucho menos de un segundo. El mundo no se va a dar cuenta, sino hasta después. Porque va a ser en menos de un segundo, el Señor nos arrebata. No hay señales para el rapto, ya todo está cumplido. Todo está cumplido. El Señor puede levantar la iglesia en cualquier momento. Así, en menos de un segundo, desaparecemos. Ay, Señor amado, qué glorioso va a ser eso. Ese día va a ser glorioso, ¿verdad que sí? Yo quiero que mi familia sirva al Señor. Allá hay mucha gente de mi familia que está sirviendo al Señor ya. Pero yo quiero que toda mi familia sirva al Señor. Toda. Pero yo no me voy a quedar. Señor, ven pronto. Diga a la iglesia, ven, Señor. Diga al Espíritu Santo, ven. Señor. Ven por nosotros. Siga predicándole a su familia, siga orando por su familia, siga orando por sus seres queridos, siga diciéndole, Señor, ellos son tuyos y yo sé que yo los voy a ver allí, porque tú los amas. Y tú escuchas mi oración y la contestas también. Ore en fe, no ore en miedo, no ore por miedo, ore en fe. Que no sea el miedo el que le motive a usted a ir a Dios, que sea la fe que le motive a ir a Dios. Y vaya a Dios con fe y esa confianza para que Dios conteste tu fe, no tu miedo. Por eso que el Señor siempre nos dice, le dice siempre a los siervos, cuando se aparecía, no tengas miedo. Porque el miedo es lo contrario a la fe. La fe es confianza y dependencia total. El miedo ni nos da confianza ni nos da dependencia. Cuando usted vea, está en esa lucha, está dependiendo totalmente, está confiando totalmente, tiene fe. Está dudando, está titubeando, tiene miedo. Si me fuere y preparar el lugar para vosotros, vendré otra vez, tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿dónde está Él? A la diestra del Padre. Allí está Él. Pero también Pablo dice, en Efesios 2:6, si no me equivoco, que Dios nos ha sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales. Padre, donde yo estoy, allí estaré. Donde yo estoy, no porque pertenezco intrínsecamente a ese lugar, no, sino porque tú me sentaste en Cristo Jesús en ese lugar. Así, como tú me sentaste, donde yo estoy, allí voy a estar, allí estaré. Asueta, guarazare, masi. Esas son cosas que hace Dios. Eso no viene ni de usted ni de mí. Eso lo hizo Dios. Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y como Él me sentó, pues así yo estoy. El decreto está hecho. ¿Cuál es el decreto? ¿Qué dice el decreto? Que yo estoy sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales. Ese es el decreto. ¿Por qué no estoy ahí todavía? Porque todavía no se ha expresado, no ha llegado el tiempo en que eso se exprese, se manifieste. Pero el decreto ya está hecho. ¿Quién lo hizo? Dios Todopoderoso. ¿Alguien podrá cambiar eso? Que trate de cambiarlo si puede. ¿Sabe quién lo puede cambiar? Usted y yo.
Nada más, nadie más. Nos descuidamos, somos negligentes en la fe. Tratamos de implementar nuestra visión fuera de la visión del Señor Jesucristo. Desobedecemos la palabra del Señor, nos descuidamos en la fe y descuidamos la salvación. Hermanos queridos, no dejéis de congregarse como algunos tienen por mala costumbre, sabiendo que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿Cuál día? Yo vendré y os tomaré a mí mismo. Ese día. Por eso dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por mala costumbre, sabiendo que aquel día se acerca. Hermanos queridos, y yo sabiendo que hoy estoy más cerca de mi salvación y de mi redención que cuando creí, ahora me voy a descuidar. Ahora me voy a descuidar, sabiendo que está más cerca ese día, que en cualquier momento puede suceder. Por eso es que la Escritura, hermano, la Escritura es tan clara y es luz a nosotros. Para todas nuestras expresiones, nuestra vivencia, es luz, nos guía, nos enseña, nos muestra, nos revela qué debemos hacer, cómo debemos vivir. Porque ese día se acerca, el día que el Señor dijo. Se lo dijo a Pedro, se lo dijo a sus discípulos, no se turben, o sea, no se confundan, no se descuiden, no dejen que el mundo los confunda, no dejen que los deseos de la carne y del mundo, que su corazón se llene de glotonería de esos deseos del mundo. Lucas capítulo 21. No permitan eso, porque ustedes son mi cuerpo. Yo os tomaré a mí mismo. Ustedes son mi cuerpo. Ustedes no pertenecen al mundo. Y el mundo no tiene nada que ver con ustedes, vosotros. Conságrense hoy al Señor más que nunca. Porque yo vengo a tomarme a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Pero allí no va a haber mundo. Allí no va a haber mundo. No, porque el mundo nada tiene que ver con la iglesia de Jesús. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el deseo de la carne, eso es mundo, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Eso tiene que ver con la rebelión al Dios Todopoderoso. Él no viene a buscar esas cosas, viene a buscar su pueblo, sus hijos, que le buscan, que le esperan, que se consagran, que se llenan de Dios, que anhelan su venida, que anhelan que regrese, que buscan que regrese, que le piden que regrese, que le piden a Dios que los ayude a consagrar sus vidas al Señor y que determinan dentro de su voluntad consagrarse al Señor cada día. Esa gente viene por ellos pronto. Prontito. Señor, ven pronto. Dígalo en confianza, Señor, ven pronto. Dígalo, Señor, ven pronto. Aleluya. Gloria a Dios, Santo Basue. Ven pronto, Señor. Sí, Señor Jesús, ven. Qué bueno es el Señor, qué bueno es tener esta fe, esta esperanza gloriosa. Es una victoria para nosotros tener esta esperanza gloriosa. Él viene por mí ya pronto. Y por ti también. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, cree también en el Señor Jesucristo, que lo que Él dijo, así va a ser como Él lo dijo. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu bendita palabra, tu amor, tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de servirte.
darnos la oportunidad de honrarte, de alabarte y de servirte aquí en la tierra de diferentes formas. Gracias, Señor. Ayúdanos a consagrarnos a ti cada día, para que tú en todo lo que hagamos recibas gloria y honra, recibas honor, recibas adoración. Aleluya. Gracias, porque podemos confiar netamente en ti, Señor. Que como tú has dicho, así va a ser. Como tú has dicho, así va a ser. Como tú lo has establecido en tu palabra, así va a ser. Y nadie puede cambiar eso. Gracias, Señor. Recibe adoración, recibe gloria, honra, recibe honor, alabanza. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Amén.